Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por asistir esta tarde al Centro de Adultos, una vez más, ¿vale? Porque aquí venimos todos los días. Tenemos la suerte de poder contar con los alumnos del Centro de Adultos y hoy también tenemos la suerte de contar con Rafael Vargas en el Centro de Adultos. Tenemos ese privilegio hoy, ¿no? Y darle las gracias también a Juan Carlos, porque el Ayuntamiento de Nerva ha tenido la iniciativa de hacer un programa que se llama Esta tarde con, ¿vale? Entonces esta tarde vamos a contar con Rafael Vargas, que bueno, pues ahora después un poquillo más tarde nos contará un poquillo, ¿no? Vale, así que sin más le paso la palabra a Juan Carlos. Muchísimas gracias. Esto se puede coger así, ¿eh? Buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por venir, como ha dicho Sara, a esta nueva actividad que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva ha tenido a bien poner en marcha e iniciarla en el Centro de Adultos. Y en este aula, que creo que es la segunda vez que tengo la suerte de visitar. Bueno, pues no puedo decir, mejor dicho, no puedo obviar que es muy emocionante para mí encontrarme de nuevo entre estas cuatro paredes y rodeado de una gran mayoría de personas que han sido alumnos y alumnas mías durante muchos años. Esta iniciativa que empezamos hoy y que hemos decidido comenzarla en el Centro de Adultos, en la Sépera de Islas Frígoles, se trata de pasar una tarde con un personaje que nos enriquezca su compañía y el rato que pasemos con él. Puede ser un poeta, un pintor, un deportista, cualquier persona que creamos que tiene el interés suficiente como para echar una tardecita con ella y tomarnos un café, aprender y deleitarnos con sus habilidades, en este caso la poesía. Para mí hablar de Rafael Vargas significa hablar de mi poeta favorito de la cuenca minera y creo que sin duda es el poeta vivo de nuestra tierra más importante que tenemos. Son 86 años los que están aquí a mi lado. Él nació en un pueblecito minero, pequeñito, el Perrunal, y se trasladó a los pocos años muy cerca de Nerva, a los 3 años, a la dehesa, si no me equivoco. Pero estaba, conforme iba avanzando su infancia, su adolescencia y juventud sobre todo, pues hacía numerosas incursiones en Nerva, y ya desde entonces es un gran enamorado de nuestra villa. Su poesía para mí tiene un gran significado social, me gusta mucho cómo escribe y especialmente cómo remata los poemas, me encanta. Y su vida también tiene mucho interés. Él se fue de nuestra tierra hace muchísimos años, estuvo en Barcelona, ya nos contará algunas peripecias, porque no solamente vamos a leer versos, sino vamos a hablar un poco de cómo ha transcurrido su vida, las luchas, las dificultades, la añoranza de su tierra y todo lo que él quiera contarnos y nosotros le obliguemos a que nos cuente con nuestras preguntas o con nuestros comentarios. Pues nada más por mi parte, agradecer una vez más, desear que sea una tarde provechosa y que nos encontremos muy a gusto, que seguro que así va a ser. Gracias a todos. Como ha dicho hace rato, yo nací en las minas del Perruná el día 13 de julio del 1939. Y claro, los primeros poemas van a hablar precisamente de eso, de lo que me encontré. Porque cuando yo abrí los ojos, pues me encontré un mundo que no se lo deseo a nadie. Y claro, empezaré con los poemas esos, iré por grupos. 4 poemas de una clase, 3 de otra, 4 de...
para ir escalonando hasta que vamos a terminar con un poema muy tierno, muy etéreo, que es de amor y es un guiño a la esperanza. Pero al principio tenemos que ajustarnos a ir paso a paso. Por lo tanto, yo voy a empezar. Esta es una antología de 100 y pico de poemas que hice en el 23. Después se han publicado 3 libros más desde entonces para acá. Y claro, son unos libros. El primero es la oscura voz del grafito. Es desde que el ser humano empieza en la vida hasta nuestro tiempo. Es un recorrido y es un poemario con unos poemas muy largos. Algunos cogen 5 páginas y eso en una lectura no, porque cuando lleguemos a la segunda página no nos acordamos lo que hemos escuchado en la primera. Entonces ese no. Pero me he traído 2 del segundo, Todo cuenta, y 2 de La mansedumbre del silencio, que es, también he traído 2. Entonces los traigo aquí, en vez de traer tanto libro, pues me los he traído aquí y aquí los voy a leer. Bueno, yo voy a empezar por decir que nací en el sur y soy sur hasta el dolor, la última forma de amar. Ocurrió como después de una muerte, entre jóvenes viudas y madres enlutadas, cuando aún la sangre salpicaba las tapias y el abandono de las cunetas. Triste sino llegar así, qué forma más amarga. El segundo poema es La promesa del samurái. Yo me encontré la gangosa, los viejos del lugar saben que estaba del cementerio de la dehesa un poquito más allá. Estaba la gangosa, me encontré en un pozo un día cuando guardaba cabra, no llegaba a los 8 años, me encontré 97 libros que alguien había escondido porque eran todos prohibidos. El primero que cogí fue de Ortega y Gasset, La revolución de las masas. Estaba la catedral, La araña negra de Velasco y Ibáñez, estaba de Vargas Vila, los peruanos había unos pocos, una colección que se llamaba Esta es mi vida. Estaba El hijo de la portera, Gorriones en nido, El pan de piedra, bueno, todos aquellos libros. Bueno, pues yo apenas sabía leer y cuando me encontré los libros me hice la promesa a mí de que un día yo contaría lo que estaba pasando entonces. Y lo he conseguido. Hoy estoy contando lo que había pasado en aquellos tiempos, porque yo creo que el poeta tiene que ser un poco el cronista de su tiempo. Y hay que sacar toda esa basura que queda ahí, en vez de empujarla debajo de la cama, en las alfombras, hay que sacarla que se ore. Y para evitar que sucedan esas cosas una y otra vez. Bueno, pues voy a leer el poema La promesa del samurái. Se quemaba Julio en su ardor cuando abría los ojos a un fanal de carencia, a rencores como ortigas, a las rosas negras en la cruz de las almas y a la terribilidad que daba consistencia al despropósito. Eso permitió engañar al frío encono y a todo lo ayer.
y contribuir poderosamente a una ideología que da sentido a sus pasos, a los secos hijos de su espíritu, que suenan como clavos sobre un ataúd. Tras el indeciso itinerario de la niebla, ha perdido tantas nadas que solo le quedan preguntas. De pronto un día tiene que olvidar, pero no abdica de cumplir la promesa de vivir para contarlo. Y con el doloroso arrojo de los esclavos, como un toro de jade, sigue buscando la palabra dentro de la palabra, la que jamás acalla el tiempo, incisiva, precisa, sin conjeturas ni manchas, aunque le queden restos de su placenta. Utilizar el valor de la metáfora, del concepto, su literalidad, manteniendo la textura orínica de las cosas sumarias de la vida. Luego, que la historia escriba sus mentiras. Bueno, el tercer poema es como el río y está dedicado a una persona que fue como un hermano para mí, el pintor Mario León. Nosotros nos teníamos tal respeto, los dos, él con lo que yo escribía y yo con lo que él pintaba, que parecíamos que éramos la misma persona. Se nos fue una desgracia porque era el mejor pintor que quedaba en Nerva y con mucho. Como el río, yo hablo del tinto, como el tinto nací pobre y sangrante, hijo de un Dios olvidado. El ultraje tatuó nuestro devenir e incrustó jeroglífico en nuestra sangre. No es anarquía lo que corre por nosotros, ni arcoíris lunares, sino una luz de estirpes y terrores repetido por siglos, calcinado en las teleras de todas las desilusiones. Cuando se ha recorrido el catálogo de calamidades, ya nada es subalterno, ni tú ni yo resignados. De consumo arrastramos tantas desgarraduras que las preguntas enturbian las razones. En los bordes de nuestra quemada orilla, solo caos en el silencio del agua y la veracidad más honda. Vociferan el sudor, la desposesión y el aliento humano que inunda y anega la propia corriente. Ante la duda, que nos observen y comprenderá lo que nos define. A mí me gusta, solo estaba comentando a algún compañero, que me gusta mucho crear nuevas palabras, vocablos nuevos. Yo creo que hay que enriquecer el idioma en vez de estropearlo. Bueno, voy a leer criminalísimo, de criminal y de generalísimo. Hombre, es una conjunción criminalísima. Y dice así: ¿acaso era preciso el corrugado dolor de mi primer mundo? ¿La rotura de la frágil porcelana de la quimera? Como si todo fuera necesario. Los escorpiones más íntimos dejaron sus aguijones en miles de cristogramas. Nada impulsaba a sobrevivir y todo recordaba que habíamos perdido. De aquellos escarnecidos días y noches traicioneras, guardo delinquiendo en la neurostenia un turbión de culatas devorando la madera de las puertas
y el largo gusano de la ausencia. ¿Cómo ignorar las historias, todo lo medio dicho? ¿Cómo podría olvidarme del olor a miseria, de la anatomía del miedo, la liturgia de la aberración y la náusea del vacío que siguiera el naufragio? Se dice del hombre que pudo ser santo, que conocía una extraña manera de cultivar delicadas amapolas, firmando piadosas sentencias de muerte. La locura que edifica patria se alimenta de huecos y de obleas de sangre. ¿Mereció la pena tanto desafuero? Qué negro resulta el olvido que parte de la solemnidad de la muerte. Tampoco para él era eterna la vida. Los más antiguos, los más viejos, os acordaréis que sus acólitos propusieron al Vaticano hacer santo a Franco. Vamos, hay que tener cojones, ¿eh? Vale. Pero además decían que era el último bastión de Occidente que podía sujetar las sordas marxistas y judeo-masónicas. Toma, Ros Catalina. Pues ese era el argumento de los fachas en el Vaticano. Entonces que, y yo digo, ¿y cuántas cosas no éticas ni ejemplares tuvimos que hacer para sobrevivir? Y aquel tío santo, muy bien. La verdad es que blando no soy, ¿eh? Y me gusta coger el toro por los cuernos. Bueno, voy a leer una cosa que ahora viene muy bien. Se llama el análisis del barro. Con lo de Gaza, con ese maremato de muerte, ese genocidio, sin lucha, sin nada, matando niños, viene muy en actualidad, porque la mitad de las veces nos olvidamos de que formamos parte de una sociedad y que somos todos culpables o inocentes, pero somos tan culpables por echarnos atrás y por dejar que otros nos manipulen como ellos que lo hacen. Porque si nos tiráramos al cuello, no pasarían estas cosas. Voy a beber un traguito. No te creas dueño de todo. La vejez te da toda una vida de ventaja, pero aunque todo esté sumado es suficiente, ojalá fuera cierto. Cuántas rudas preguntas a flor de labio hasta la última certidumbre. Demoledoramente duelen los errores, los caminos son de agua. ¿Qué importa quién hiciera tal cosa y cuál la otra? Es secundario, un lance más. Lo que importa es tu actitud ante las formas y usos. Acción o contemplación. Ahí están las aristas. La osada realidad, lo que guardan los zulos del alma. El análisis agranda la visión y le añade voluntad de cauce. Pero ¿es suficiente eludir el nido de las víboras? Dichoso aquel que no siente. Y ahora me voy a las hojitas. Vamos a coger dos hojitas, que son dos poemas de
de estas cosas. El primero se llama lección de historia, porque formamos parte, pero la mitad de las veces no cuestionamos nada. Y desde las antiguas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, bueno, muchísimas, pues siempre había dioses, lo mismo que ahora, ¿eh? Y siguen siendo tan putas aquellos como estos. Cuántas leyendas, cuentan las leyendas como Dios es altivo y embustero para todo, que impusieron la metáfora del miedo, de las dejaciones, siempre dependiendo de la gravedad de los hechos que acusasen. Tras quitarle el habla en el yunque de dolor, podían encontrar el frío que brinda la escarcha y la sangre olvidada en cualquier rincón. Una muerte injuriada en campos de terror. Un océano abierto al infinito. Luego contaré esto de sueños represados en los globos errantes de las venas o huir del agobio de un cataclismo de espejos. Pródigamente destruyeron vida en mundos de aquí y de allí, pero no tanto como los de hoy con el invento de la luz. Quien ha llorado sabe la profundidad de los sentidos. Vamos a ver. Cuando yo digo la gravedad de los hechos, digo, la sangre olvidada era que asesinaban, aquí te pillo y aquí te mato, tú no eres de los míos, tú eres un ateo, tú eres un rojo, tú eres, bueno, un sindicalista, tú me caes mal porque me quitaste la novia, pum, pum. Eso uno, por un lado. Y luego, los campos de terror son los campos de exterminio, porque ¿qué eran los campos de concentración? Sino campos de exterminio. Y luego, en un océano abierto al infinito, es lo que hacía Videla con los argentinos que se le opusieron, se lo oponían a su forma de gobierno. Los cogían, los metían en un avión por las noches y los alejaban de la costa unos 500 o 600 kilómetros. Los soltaban en el mar y ahí ya no se volvía a saber más nunca de esas criaturas. Por eso digo que el escritor o el poeta tiene que ser cronista de su época. Ahora vamos a dar un saltito, porque pasan las cosas, lo mismo que ha pasado con lo de Gaza, pasa, por ejemplo, es que voy de atrás para adelante porque quiero dar un recorrido extenso por donde economía sumergida. En el 2019, la Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, entre otras cosas dijo... Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, pero antes era del Banco... Es. Bueno, esta señora dijo textualmente, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo. Pues a los 3 meses... Sí, a los 3 meses, sí, pero a los 3 meses el pato Donald, el Trump,
el rubio de la botella de lejía, el hijo puta, vamos, que se le ocurra al tío hacer paripé que se bebía la botella de lejía y con eso, pues se envenenaron unos pocos. Claro, bueno, pues ese fue el invento del COVID. El COVID lo inventó un laboratorio americano en el suelo de China, donde estaba haciendo ensayos. Y allí soltaron. Y como hay esta movilidad tan espantosa hoy, que estás aquí, mañana estás en África del Sur, pues resulta que se expandió. ¿Y qué costó eso? Pues sencillamente nada más que ocurrió una cosa. Se quitaron los viejos que peor estaban. Los enfermos que realmente tenían un mal y que le costaba mucho a la seguridad social. Bueno, y en todos los países, no pongamos solo en España, en todos los países. Pues se quitaron las pacas, se quitaron las medicinas y la asistencia, que es lo que más cuesta. Porque si alguien tiene un familiar con una enfermedad grave, sabe que hay que llevarlo, que le tienen que poner medicamentos caros, que lo tienen que llevar así, que tienen que estar 5 días en el hospital, los 5 días lo traen para casa y al segundo día otra vez, y eso vale su dinero. Bueno, pues aquí estamos relatando un poco cómo nos van manipulando y nos van metiendo lo que ellos quieren. Este es venido desde el mundo del laboratorio, el fervor de la bacteria siembra inquietud y con rasgos malévolos nos altera el vivir cual cólera divina. Cuánto dolor, cuántas negaciones de quién sabe qué cosa saca al hombre de su fuente de ser como polvo oscuro y sin alma. ¿Cómo espantar el miedo a este planicidio que la tierra padece, que nos acosa y nos espera en la palpitante rueda de las posibilidades? Porque nunca sabíamos a quién le tocaba. Morir de otra muerte. Aunque no importe de qué mal muera uno, lo que jode es que lo elija otro. ¿Y todo para qué? Si el presente es así, con algo de imprudencia vendrán derrumbos peores. ¡Ay, los putos dividendos! La memoria del agua. Ustedes saben que el agua tiene su memoria. Y si a alguien se le ocurre en el medio de un barranco hacer una casita, se la lleva cuando llueva. Lógico. Pues la memoria del agua está dedicada a Amazon, el presidente de la Comunidad Valenciana, por su grosera gestión de la Dana. Hay un eco más antiguo y más real que la sangre, el de la dignidad. El que a espaldas de todos niega la evidencia, perdido está. Y si no le duelen los muertos, ni cuando el parto de las nubes va por todas y reclama lo suyo, algo tendrá que ordenarse. No olvido a quienes viajaron hasta la raíz del tiempo en ataúdes de agua, ni al que quedó a la intemperie, pero tras la frustración no se rajen la seda, prolongando el dolor buscando dónde esconderse. Dejen en paz la muerte y préstense para la vida, pero no contra ciegos impúdicos. Ya nadie cree la parábola del pan y los peces. Eso es
¿Cómo se enriquecen los políticos? Pues están diciendo que ocurra algo para forrarse. Yo recuerdo que había una revista, y los más antiguos y los más lectores se acordarán, La Codorniz, de Álvaro La Iglesia. Resulta que cuando se inundó Valencia, el Turia, antes de que lo encuadraran, como ahora está amurallado y tal, antes hubo una inundación que fue por los años 50 y tanto por ahí, ¿no? Sí. Pues resulta que ocurrió lo pintoresco. Álvaro La Iglesia, como era un tío de aquellos sibelinos, puso una fotografía donde se veía las piernas de un hombre poniéndose una bota de agua. Y el título era: con la riada del Turia los ministros españoles se están poniendo las botas. O sea, veis que hay gente con más mala leche que yo todavía. Todavía me parece bueno a mí. El camino son todos los caminos, y cada hombre un arco por el que pasa la vida sin comprender su lucha. La vida se pierde entre sus piedras llagadas. A menudo nos asimos a cualquier atado mientras las razones cuajan en parábolas sin causa. ¿Qué decir del que en vez de sueños lleva en su frente clavos retorcidos? Nadie sabe decirme por qué una mano nos humilla diariamente, ni por qué el suicida esgrime su ser inconforme, o por qué algunos se pueblan de misterio con el destello insurgente de la palabra, mientras otros, fronterizos, van a llorarle a las dalias y a la praxis del dinero contagiados por su virus. ¿Cuántos muertos serán necesarios para poblar todas las lápidas? Los jóvenes no saben lo jóvenes que son. Veo caer ceniza, asombro, equinoccio, sin que nadie me conteste. A veces sobran las palabras, un largo silencio y que el poema sea. Parece que me estoy peleando con él, pero vamos bien. Retrospectiva. Es inútil volver a los lugares perdidos. El tiempo es tan cruel como si la muerte no existiera. Cuando miramos hacia atrás, vemos tantas cosas, sobre todo lo que no pasó. ¿Para qué engañarnos? ¿De qué sirve la paciente resistencia ni el poema estéticamente adiestrado? Al mirarnos, el azogue descubre cuánto se ha estrechado la vida. Aún no has muerto y ya nadie te recuerda. Ocurrió hace muchos años y lo hizo ayer. Vamos desapareciendo de las tertulias, de los buzones, de los armarios. Con el tiempo no se puede dialogar. Así nos paga la vida. Juraría que aquí había un mar. Para vivir, qué poco se precisa, casi nada. Uno elige el ritmo, el camino, los amigos, un pequeño hato de alegría y se echa a andar. Mi deseo es desear poco. La única ambición es ser libre y amar las cosas que importan. Sentirme a gusto, saberme querido por los mismos que quiero y tenerlos a mano en mi corazón, que es su casa, dándole lo mejor de mí. Ser con ellos en lo bueno, en lo malo,
o si se ausenta en cajas cerradas. Hacerme con alguna palabra en el bosque calcinado del lenguaje que le haga sentir que con su suerte gozo o muero. Pobre del que no tiene a nadie a quien perder. Ahora nos vamos a ir a la creación literaria. Como vamos dando un pasito para adelante, vamos por ahí. Este se llama Consejo a un joven poeta. Voy a leer 3 poemas cortos, pero que son muy ágiles. Ante el papel, no mientas, no engañes, ciñe el entorno, la delación aguardante, su renuncia y préstate a morir de todo. El segundo dice, para lo importante, no muchas palabras, alguna rotunda imagen y toda la intención del verbo. Que nada distraiga, la poesía es eso. Y el tercero dice así, a veces quisiera ser otro, gritar con otra voz, cambiar vida por muerte, entregar lo que me sobra de alma, encontrar un Dios que me merezca y le dé sentido a la vida. Como veis, pido poco. Y este es el primer poema que yo escribí para un libro, y está en los libros que están ahí. La nara del galeote, en ese está. Y es el poema que abre el libro, Palabras pertinentes. Luego os contaré una anécdota. Quizás esta isla de estrofa os defraude, os queme los párpados, porque en lugar de nana tal vez encontré racimos de culebra, y en vez de signos, aguijones que van más allá de la letra. Pero no asustaros, son los huesos de mi singular persona que piensan y que en un intento de quitarse los grilletes internos me ponen la palabra grande. Sé que mi esquizofrenia lírica usa un lenguaje de incendio, que mis versos apenas bajan al papel, muerden y dañan la vista. Pero ¿qué puedo hacer si la tinta se engaravita y me traiciona? Será esa mi expiación. La culpa la tiene este alma de abeja que me dejó en prenda quien por mí se rajó el vientre. Como podéis ver, mi lenguaje ha sido agresivo desde el primer poema. Y además diferente. Lo que he soltado ahí, no lo leéis por ahí a cualquier escritor. Es un lenguaje muy personal en todos los años esto que llevo. Bueno, pues vamos a seguir con esto, que todavía quedan por aquí. Este es... después de este. Hubo un día, yo creo que este poema me parece que tú lo metiste por ahí, por un periódico. Hubo un día en que quise ser viento, vestirme de fina brisa con escrutaciones de nube, rodar por los siglos como el azor se coge del aire. Pero los años me enseñaron la horizontalidad del agua. Fundé mi fe en los hombres y estos se traicionaron. Averigüé su amargura y la mía se hizo infinita. Quise para ellos el más alto azul y prefirieron la greda, pisar los duendes del rocío. Y decidieron una vez y otra
como perdidos niños. Entonces, ¿para qué busqué un lugar en la rosa? El siguiente poema de esto está aquí. Abecedario críptico. La verdad es que la mitad de las veces estamos viendo una cosa, se nos está ocurriendo otra. Y yo escribo así, ¿eh? No siempre narro lo que veo, sino lo que siento. Cuando hablo de nombrar, no lo hago de la palabra, sino del sentir, de la pasión. Y si hablo de sed, no de agua, sino de luz. Y si de hambre, no de pan, sino de cuanto desconozco. Cuando hablo de libertad, no lo hago de ese don o sueño, sino de los hombres sin voz, de la mínima tierra de los sin tierra, del cansancio de remendar armas o de ese duro afán de repartir mis pobres bienes como el féretro de una estrella, colores mates, sobrios y ambiguos, con ternura en los bolsillos. El hombre sin sueño no es nadie, no es nada. Ahora voy a traer la primera estrofa que dije, que he leído, dije, soy sur, nací en el sur y soy sur hasta el dolor, la última forma de amar. Bueno, yo quiero mucho Andalucía, pero como no me caso ni con mi padre, también le pego un rapapolvo en tierra nativa, donde aparte de marcar la historia de Andalucía desde Tarteso hasta nuestros días, voy a leer dos poemas. Uno se llama Tierra Nativa y el otro El Paradero de la Luz. Pero entre los dos explico un poco lo que es Andalucía y cómo somos los andaluces. No sé si llamarte madre o madrastra, ambos nombres te cuadran. Tú, tan generosa para los extraños, tan acogedora siempre y tan entregada, ¿qué haces de la carne tuya? La echas lejos, hacia el norte. ¿Qué digo? En todas las cardinales direcciones van tus hijos a deshojar la negra margarita de lo incierto y desangrarse de nostalgia en las esquinas de la vida. En todas las papeles del mundo están ellos, atados a la memoria. Son los náufragos del reparto, los que mueren sin vivir, víctimas del sino y preguntando a Dios qué delito han cometido. Es tu sangre que se aventura hacia otros soles, hacia otras venas. Una sangre es igual a otra, pero la tuya es sangre de camino, una raza cargada de paciencia. Se les conoce por su forma de edad y porque tienen los ojos quemados de tanta luz. Oye el ardor de sus trenos, suenan alegres, pero no creas, conservan el tierno vicio de cantar sus penas. Ríe y forman parte, pero se saben de prestado. ¿Qué podría decirte? Vivir es aceptar, pero ¿qué es el perfume sin la rosa? El paradero de la luz, el sur. Este sur, hermoso y miserable, es una gran herida. Tierra de pasos, de razas y de tiempo, mezclando saber y barbarie y a veces, sin presentar contienda, urdió la infinitud de sus gestos.
su partícula de mundo, de cosmos, la luz que ciega. A través de siglos, poco a poco se tamizó su profundo mestizaje, su fuerza. Son tantos los astros que orbitan su sangre, tantas las razones, que pese a las derrotas, este reino de cielo azul es un bello legado, sueños sin orilla, la alegría siempre ilesa. Un día no supe despertar sin él y volví. Ahora voy a leer dos poemas de La mansedumbre del silencio. Es un libro dedicado exclusivamente a la mujer, desde el título hasta el final. Todo es a la mujer. Y he elegido dos poemas que son quizá los dos que cierran el libro. Y es, yo le llamo a este grupo retratos, donde sale la actividad de cada una, cómo es, cómo... Luisa es un amor del mismo sexo. Hoy no nos extraña nada. Cuando niños, vale, pero ahora no. Hoy hay muchas parejas de mujeres, muchas de hombres, tan natural como bebemos agua o respiramos. Pero voy a contar lo que le pasó a una. Y esto es verídico, ¿eh? Esto es, me lo contó una amiga que tenía, y me lo contó, no se llamaba Luisa, que es lo único que no... Pero el relato tal como fue. Tras los amargos rumores, voy a hablaros de los hábitos adquiridos a mi pesar. Mi forma de amar era sencilla, rutinaria como el caer de la lluvia, pero tuve un amante escrutador y pervertido que me hizo jugar a extraños juegos y hacer puros disparates. Ahora una felación, luego tras ponerme una bolsa por la cabeza, me penetraba por donde la espalda pierde su nombre, hasta que me derramaba, lo que a veces me obligaba a fingir. Un día apareció con una belleza liviana y deseable y soltó el turbulento decreto. Esta es Luisa. A partir de ahora seremos 3. Al principio pensé, ¿está loco de atar? ¿Cómo saldré de la aventura de pescar con 2 cañas diferentes? De ir del lirio al azafrán y viceversa. Pero el amor tiene muchas puertas y suele crear vínculos crueles. Lo que pasó con Luisa, cuando estaba sobre la piedra del sacrificio, con voz envolvente susurró: cuélgate de la vida y deja que te guíe. Y sin saber cómo, el tritón de su boca me arrojó al impúdico temblor de la muerte, más allá del aliento carnal del deseo. Eso se repetía una vez y otra con una intensidad no alcanzado nunca. Con qué placer miraba aquel ser tan oscuro como espejo de piedra. Nos iba tan bien a las dos que llegó un momento que se hizo innecesario, nos estorbaba. Y decidimos aumentarle su dosis de Viagra y tras un infarto, como Dios manda, pasó a mejor vida. Hoy, gracias a Luisa, a menudo suelo olvidar las aves del reino. Aquí hay que atreverse con todo, estamos entre adultos, coño. Voy a terminar lo que es
la lectura para luego pasar a un poemario tierno y hermoso, que no tiene que ver nada con esto. Este se llama Ella, y es la primera vez que lo voy a leer, porque en la presentación del libro lo leyó la presentadora, la que había hecho el prólogo, porque, y eso lo agradecí, porque está dedicado a mi niña del alma, a mi mujer, o lo que queda de ella, porque hace 14 años que tiene Alzheimer, y el que la cuida soy yo, de día y de noche. Y la verdad que hay días que no podemos hablar porque no nos entendemos en absoluto, o algunas veces tiene 20 minutos o una hora de lucidez y podemos hablar de cosas de 40 años o de 80, porque ella tenía 13 y yo 16 cuando empezamos a salir. Luego nos casamos, ella tenía 20 y yo 23. Llevamos toda la vida juntos. Y la verdad, para mí, mi mujer supone mucho. Ella, tan dulce y sencilla, la savia palpitante de mi cuerpo y encarnación de mi sueño, al verla así, tan cerca y tan lejos, con toda la traza perdida, tan frágil como el suspiro de un petirrojo, se me va el alma. Nuestro mundo ya no es el de los días de esperanza, cuando cogidos a la vida creábamos un universo. Ahora todo es queja y no sé lo que urde su mente, ni lo que quiere y lo que no quiere, y eso ya es un dolor. Una vez perdido el camino, sin saber cómo, pone distancia y el voluble horizonte que deja es un promontorio de sombra, tan vacío como un castillo quemado. No cabe esperar retorno, promesa de abrazo, ni jardín donde perderse. Nadie será lo que ella era. ¿A dónde se va lo que importa? Lo que traspasa el umbral de la fantasía y el deseo. El vínculo de lo que vivimos, de lo que fue tan nuestro, aquel tierno cielo donde nunca pisó nadie. Era tan enorme el quehacer de los deseos que ningún mapa pudo abarcarlo. Cuanto tocó, solo sabe a ella, a su fe amatoria. Hasta las aguas del mar saben a sus lágrimas. Amaba tanto la vida que no sé cómo seguir. Sin ella, nada tiene sentido. Carece de sentido la flor, el trino de los jilgueros y el limpio asombro de la tarde. Hasta los sueños de mi historiado corazón no son míos, sino de ella. Despojado de su risa, no tiene sentido la geometría de los celos, la astuta coartada del amante, ni siquiera el cienpié de estas líneas sobre los apremios del alma. Mientras observa cómo muere la euforia y el desértico cauce, armado de firmeza, escribo un enjuto epitafio, usando la autenticidad antes que el brillo, lo conciso en vez de la truculencia de saber y callar, simplificando lo justo, lo cotidiano, como ella siempre deseó, lejos del tortuoso lenguaje que roza las cosas sin tocarlas. La vida nos juzga desde el origen misterioso de la sangre, desde la utopía interior, desde la susurrante aventura de los ancestros. Hay tanto que hacer. Al otro lado de la puerta que abolió mi libertad, y me queda tan poco tiempo de embriaguez con los ojos abiertos al rocío, que solo acumulo lodo para un mañana triste, doblemente viejo.
Bueno, dejemos las cosas tristes y vamos a coger la plenitud fugada de las mariposas. Es un poemario amoroso, muy tierno, muy sutil, que los críticos dicen que después de la generación del 27 nadie se atrevía a escribir un poemario como este, porque Salinas, Vicente Alexandre, todos ellos escribieron Cernuda los mejores poemas de amor, pero ellos emplearon un lenguaje y yo otro, con lo cual los críticos se daban de... ¿Oh? ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, aquí está, vamos a leer. ¿Qué haces, amor, tú, tan púdica, tan distinta, con esa red de cazar mariposas? No juegues con el tiempo, no ofrezcas la ambrosía de tu boca servicial a brocal impuro, que al baladí señuelo del oro de un instante, alguien te forzará la cueva de los unicornios. El siguiente poema, qué fácil es encender el fuego. La mitad de las veces con una sonrisa se enciende el fuego, ¿eh? Pero ¿quién tiende el alma para apagarlo? Si de verdad siente lo que vocean las sopranos de tus ojos, anuda tus manos a mi nuca y súbete a la alfaguara de mi voz como la amapola lo hace a los hombros del trigo. Frúncete a mi carne insumisa y cuando el mismo sentir nos convoque en el magnolio de las Holandas, no dejes que la noche se ponga fría. Vamos a seguir porque si os gusta yo estoy dispuesta a leer, ¿eh? Yo no tengo... ¿Eh? Sí, yo me tomo lo que sea, por tomarme. Traer Rioja. Y jamón, verá que pronto. Bueno, fuera cachondeo. Tras ver tu carne incipiente, adelante, tan vulnerable como un rojo pomo de geranio, ¿quién lo dijera? Con solo oírte, el rosar de mi sangre tiembla y se vuelve sollozo. Todo se agita en mi interior de vihuela. Tu caricia fatal es el ágape que me seduce con teoremas de culebra. La orquídea rarísima que por un mandato oblicuo conspira contra mi sosiego. ¡Qué insolencia, tu ardor adolescente! Ahora este es de la risa de ellos. Antes que tu arquitectura de albahacas despeinadas penetrara en mis ojos todo oído, el azar acercó hasta mí la dulce homilía de tu risa. Venía ruborizando el aire e incendiando ríos con la arrogancia de la lady. Y al descubrir el poder oscuro, intraductible, que aleteaba en la copa que ofrecías, solo para ti quise ser joven y bello, con las ansias intactas, y mientras una loba de amor iguaneaba por el dédalo púrpura de mis venas, desde más allá de mis raíces de mandrágora, maldije la obscenidad del tiempo. El segundo, de la risa, no hay nada tan carnal como tu risa, caediza tentación que me golpea una vez y otra con insistencia de mar. Alta espada de ciprés que da la medida exacta de tu cintura. Qué bemol de morera el de tu pecho joven. Hasta los relojes se paran ante el descaro de sus ondulaciones. Ebria como el coña llega y tan fresca que cuando abanica el aire, el rocío cae de sus alas. Linaria y parabólica, tu risa es ala amotinada, plaza mayor, cuerno de caza, piedra de amolar,
o el bello ofidio que te anuncia. Todo eso y mucho más es tu risa. Es tanta su abundosidad que la verdad escueta solo debe conocerla el viento o la oculta el mar entre sus aguas develadas. Y voy a terminar con uno pequeño, que es el último, porque si no me vais a echar garrotazos y por ahí. Bueno, que luego os voy a preguntar yo, vosotros me vais a preguntar a mí, pero yo también voy a preguntar, ¿eh? Heme aquí, acuciado por la ausencia, buscando tu predio en el cristal de una escarcha. Todo lo diera por rescatar el ánfora verde de tu desnudo de entonces. ¿Qué será de mí cuando termine de contar las estrellas? Bueno, la pregunta primera, mía, ¿os ha gustado o no? No, no. A la cara, a la cara. Bueno, ¿habéis entendido? Porque mi lenguaje es bastante sencillo para que sea conciso, concreto. Bueno, vale, ahora ya podéis empezar a preguntar. Os lo voy a contar. Yo en el año 46 me quedé sin madre. Tenía 6 años y pico, y a los 7 me pusieron a guardar cabras. Yo no fui a la escuela nunca. Me encontré los libros y sabía algo, porque otro pastor, mayor que yo, que nos juntábamos, a veces juntábamos las cabras, me iba explicando algunas cosas. Y sabía leer malamente. La misma palabra la dividía en 3 o 4. Vale. Pues un día que hacía mucho calor, en la Gangosa, en un pozo, bajé a beber agua y me encontré con 97 libros. Aquello fue para mí abrirse el universo. Entonces empecé a leer aquellos libros y le pasé a mi compañero y luego me los devolvía y los íbamos escondiendo por todos los sitios que íbamos, porque eran libros prohibidos y en mi casa no me dejaron entrar esos libros. Entonces resulta que fui aprendiendo poco a poco y luego me convertí en el niño de las preguntas, porque yo leía una frase, no la entendía, estaba claro, y le preguntaba, oye, al primero que encontraba, ¿esto qué quiere decir? Y me convertí en el niño de las preguntas, porque todo el mundo. Pero, bueno, lo seguí, mi vida, y un día mi padre tenía una camarilla de amigotes que los sábados y los domingos, en el almacén de la dehesa, que era de Rafael, pues allí se juntaban a tomar su vinillo. Y un día fui con un libro que lo llevaba bajo el brazo y uno de los amigos de mi padre dice, este niño que siempre que lo veo va con un libro debajo del brazo. Y dice, oye, digo, es que me gusta aprender. Se queda mirando para mí y me dice, ¿tú a qué hora sueltas las cabras? Digo, hombre, cuando ya se hace de noche. Pues al cuarto de hora de soltar la última te quiero ver en mi casa. Cogió, me empezó a enseñar, me enseñó solamente 3 cosas. Una, matemática, que sabía el hombre por un tubo, era un medidor de aquellos de tiempo. Los que tenía la compañía, cronometrado, el tío para eso. Bueno, me enseñó de trigonometría, álgebra, todo. Bueno, luego me enseñó a entender la vida. Me decía, si tú ves esto y aquello, ¿tú qué piensas de esto? Así. Y luego a tomar decisiones. Tienes que creer en ti, tú no esperes nada de nadie.
tenía madrastra yo, ¿eh? Y me dice, ¿tú qué te esperas en tu casa con el problema tan gordo que tienes? ¿Tú qué esperas? Nada. Cuando llegó un día me dice, ya no te puedo enseñar más, ya sabes todo lo que yo podía enseñarte. Dice, pero tienes que irte de aquí. Y dije, pues eso está hecho, eso está hecho. Entonces, don Rotilio, tú lo llegaste a conocer, bueno, don Rotilio, el director de la mina, cuando estaban los ingleses aquí, le ofertó a mi padre una beca para facultativo de mina, estudiar en Huelva. Y mi padre dijo, el grande le huye a los libros. El hijastro, que ella también era viuda, traía 2, también tampoco valía para estudiar, porque lo que dice el chico era yo. Me lo dijo mi padre, yo acepté y le dije, con una condición, 3 meses para contestar, 3 meses. Me coloqué en Alfredo, me presenté y me mandaron a un sitio estupendo, porque como era el hijo de un capataz, pues no. Allí había 2 o 3 en una esquina que nadie, eso iban al 32 pisos, con Mateo. ¿Y eso dónde van? Eso es muy malo para ti, no vayas. Pues allí voy yo. A los 2 meses había recorrido todo lo mío que tenía Alfredo. Pero llegué y le dije a mi padre, ya le dice a don Rotilio que no rajaba de la China, que yo, el pan que me tenía que comer aquí, ya me lo comí. Y me fui para Barcelona. Vinieron por ahí una gente llevándose mineros de aquí de Nerva, de Río Tinto, para las minas de potasa, de Sallén y eso. Algunos de vosotros tendréis parientes de aquellos que se fueron. Claro, en Cardona, en Suria, en Sallén, en todo aquello. Y me fui para allá. Pero como he sido siempre un pillo, os voy a contar la anécdota mejor, que es la que tiene, que es la que me confirma como pillo. Resulta que pagaban el viaje, daban la comida, nos acostábamos donde podíamos, todo el tren. Y cuando llegamos allí nos daban un anticipo para que los primeros actos. Estaban de reparación en la mina y tardaban no menos una semana todavía en entrar. Y yo pensé, lo primero que pensé, dije, con que yo vengo huyendo de una mina y me voy a meter en otra, tan burro soy. Cojo y le digo, lo mejor lo conocé, el Chinche, que era un sindicalista, Mateo, Bueno, se vino conmigo uno de la Peña, que murió allí, se ahogó, y otro de la Atalaya. Nos fuimos los 4, pedimos un anticipo y desaparecimos y nunca más se supo de nosotros. Por eso digo que hay que ser pillo, Me llevaron de parte, me dieron de comer la cama y luego me dieron dinero para los gastos. ¿Qué más quiero? La radio. La radio. Me he tirado 41 años en Barcelona. Bueno, me he puesto motes de todo. La voz de la andaluza, de Andalucía en Cataluña, la voz de la emigración, porque hacía un programa de radio. Tuve 12 años, entrevistando a los mejores poetas de España, pintores, escultores. Luego ya cuando terminé con ellos me puse con los flamencos. Allí pasó Meneses, pasaron todos los grandes cantadores, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía. Pues yo decía
cuesta lo mismo hacerlo mal y pobre que alto. Solamente hay que saber estudiarse la vida de cada uno, porque cuando lo llevaba sabía tanto de su vida casi como ellos. Con lo cual se fue corriendo la voz y dijo, joder, aquel tío, hostia, un programa magnífico. Además, aquí hay alguien que lo ha escuchado allí, o sea, durante muchísimo tiempo. Por eso digo que la verdad que yo he tenido mucha suerte, a pesar de empezar muy mal, sin madre, sin pan, todos los días mojaditos por ahí, y unas calores descalzos, a medio vestir, con remiendos. Hoy puedo decir que se me han abierto todas las puertas y he tenido una vida muy plena, muy plena, muy plena. Y he tenido cosas que, si las cuenta, parece que me da un poco de vergüenza de contarlas. Con lo cual, me han recibido en el Palau de la Generalitat, me han dado premios, en el Consejo de Cent también, en el Ayuntamiento de Barcelona, me han llamado de infinidad de sitios para que fuera jurado, para hacer cosas, conferencias. Bueno, pero eso es lo que hay. Yo llegué allí, ya sabía lo que me había enseñado Roberto Hidalgo Cotano, que era mi maestro, y luego me fui a la escuela industrial, me saqué la maestría, y bueno, vale. Tenía que comer, tenía una mujer con 20 años y tenía que mantener mi casa, y bueno, eso es lo que podía. Hay otra cosa importante, que es que en un momento casi le salen bisagras en los lados, porque él se convirtió en una puerta de andaluces que iban a Cataluña. En su casa acogía a la gente de toda esta zona que se iban para allá y no tenían donde quedarse y que estaban buscando trabajo. Y los tenía en casa durante el tiempo que hiciera falta, hasta que encontrasen un sitio donde vivir y donde trabajar. Así que se convirtió, como ya os digo, en una puerta. Él tenía esta bisagra en los lados, se abría así, entraba la gente, se quedaba en su casa, y cuando podían salían, y se abría otra vez y entraba otra persona, y entraban otros. Así que de alguna forma, da igual los premios que le hubieran dado o los que no, porque para mí lo más importante de Rafael, aparte de lo que escribe, es la cantidad de gente humilde a la que le permitió poder buscarse una forma de vida en un lugar ajeno al que nació. Bueno, os voy a contar una cosa, no la había querido contar antes por eso. Resulta que yo he hecho en Barcelona de todos los trabajos más malos que puedan ir más bajos. Limpiando los bombiteras de los autocares Julián. He conducido un tranvía. He cogido y he abierto zanjas para el gas, para aguas, para todo. He dormido en el metro, encima de un banco de aquellos de... Pero luego, con lo que me había enseñado mi maestro, que le estaré toda la vida, mientras que respire, agradecido. Luego, ocurrió lo siguiente, que después de eso y la maestría, pues gané una plaza por las oposiciones en el Ministerio de Obras Públicas, y era un técnico de estructuras, de puentes, carreteras, de túneles. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente sabía que yo podía colocar, y colocaba, lo mejor, días que llegaban una cuadrilla de 8 y los colocaba los 8. Le decía al encargado de la obra, oye, estos 8 tienen que buscarlo en sitio, pero mañana tienen que empezar, que tienen que comer. Y así lo hacía. Eso es, bueno, muchas veces algunos que me encuentro dicen, ay,
aquellos años cuando nos hacía... Bueno, es la vida. Yo también he recibido, antes de irme, he comido en muchas casas porque tenía problemas en mi casa, y algunos vecinos y otros amigos del pueblo, de la dehesa, Rafa, siéntate a comer con nosotros, que solamente lo que hacía era devolver lo que me habían hecho. Y yo creo que... Bueno, seguí, ahora preguntad. ¿Tu poeta favorito? César Vallejo. Yo soy un defensor de la palabra y me gusta el que es capaz de crear nuevos vocablos, nuevas situaciones y tal. Porque escribir como escribe todo el mundo, me parece que así no se avanza. Y luego Pablo Neruda también. No nos enteramos bien del nombre que has dicho. César Vallejo. Ahora sí. Y Pablo Neruda son los dos que más me han llenado. A César, porque era un infeliz como yo, en todo, incluso hasta sus propios amigos lo dejaban, y murió ahí en París con 42 años por ahí, pobrecito enfermo. Neruda fue un virus. Ese también tengo yo algo de eso, claro, es lo que yo decía. Neruda tenía mucho campo, era un ligón de marca, y era cónsul de su país, y era un hombre muy respetado por Salvador Allende. Claro.